Reflexiones jurídicas. Marcelino Combaundo. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, y gracias por seguirnos. Teresa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mateo. ¿Qué tal estás hoy? Bien. Muy bien. Pues bien, señores, hoy vamos a iniciar el programa. Yo personalmente voy a iniciar el programa agradeciendo a nuestros seguidores. En nuestras redes sociales es de agradecer a todos los que nos siguen. El último programa estamos casi a 200 vistas. Es de agradecer. Y la última publicación sobre la visita del ministro de Justicia a la cárcel pública nos lleva casi a 600 visitas o vistas, y nosotros no podemos pasar eso así. Es de agradecer y sugerir a la gente que siga suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para tener todos los días de programa, el programa Reflexiones. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a seguir con lo que iniciamos el pasado sábado y que no pudimos terminar. La evolución histórica de la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial, del periodo colonial al siglo XXI. Doctor, por favor, sitúenos un poquito sobre la importancia de este tema. Sobre la importancia de este tema, dije que se llama Historia del Derecho y de las Instituciones de la República de Guinea Ecuatorial. Nadie conoce las instituciones actuales de un país sin conocer su origen y sin conocer la causa remota de esas instituciones. Lo que vamos a hacer hoy, siguiendo la metodología clásica de derecho, es hablarles de la evolución de la administración de justicia. Pero no se puede hablar de la evolución de la administración de justicia de la República de Guinea Ecuatorial sin saber antes qué es Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, ¿por qué nos llamamos Guinea? Y a partir de qué fecha somos Guinea Ecuatorial. Porque para hablar de algo, el jurista debe empezar con la definición del concepto. Porque si no podemos hablar de administración de justicia de Guinea Ecuatorial sin saber históricamente por qué nos llamamos Guinea y a partir de cuándo somos Guinea Ecuatorial. Cultura jurídica. Cultura jurídica. En el programa nosotros fomentamos la cultura jurídica. De hecho, es importante tener esas informaciones. Adelante, doctor. Y me va a permitir, como siempre, como hacen los juristas, vamos a hacer un programa con una disertación en dos partes. Pero primero pasaré por una breve introducción. Después de la introducción resumiremos lo que ya vimos, que es la primera parte. Totalmente de acuerdo. La justicia durante la colonia y la justicia después de la independencia. Ahora, con su permiso, voy a ir rápidamente a la introducción, empezar diciendo por qué somos Guinea. Además, no somos los únicos que se llaman Guinea. Desde luego. Tenemos Guinea-Conakry, que habla francés. Tenemos Guinea-Bissau, que habla portugués. Portugués, sí. Tenemos Guinea Ecuatorial, que habla español. Y tenemos la Papua Nueva Guinea. Nueva Guinea, desde luego, sí. Que habla inglés. ¿Por qué esos cuatro países llevan Guinea? Llevan Guinea. El denominador común. La palabra Guinea. Desde luego. La palabra Guinea viene de Guenawa, del portugués, y significa tierra de negros. Y se atribuye a la región africana, el litoral africano, que parte de Senegal hasta Gabón y Angola. Esta es la zona que se llamaba Guinea. Entonces, cuando ustedes oyen hablar de Guinea, Guinea significa tierra de negros. Los negros de Guinea Ecuatorial, los negros de Guinea-Bissau, los de Papua y Nueva Guinea. Entonces, ahí es donde viene el nombre de Guinea. Pero ahora, haciendo un poco de historia, diremos que las expediciones portuguesas fueron las primeras en tener contacto con esta zona de África. Porque a mediados del siglo XV es cuando los portugueses empiezan a viajar por África. No descubrieron África, no se descubre un lugar donde hay gente. Llegaron primero a Príncipe y Sao Tomé y después a las costas africanas. La primera isla, los primeros territorios donde llegan los portugueses son Sao Tomé y Príncipe.
Más tarde, Juan de Santarém, como dicen, y Pedro Escobar, llegaron en 1471 a una isla que bautizaron como Do Anobón. En 1473, el portugués Fernando de Po llegó a una isla que llamó Formosa y después llevó su nombre, Fernando Po. Con el tiempo, las islas de Anobón, Fernando Po, Corisco, Príncipe y Santo Tomé conformaron el distrito de Biafra. Cuando se habla de Biafra, esto es lo que significa Biafra. ¿Han oído hablar de la guerra de Biafra? Precisamente cuando habla de eso, yo recuerdo el asunto de Nigeria. Claro. ¿Y cuál es el enlace entre Biafra que hablamos ahora y Biafra de Nigeria? Yo trato de entender, desde un momento yo entendí que Biafra solamente hacía alusión a la zona esta de Nigeria. No. Cuando los portugueses llegan, el espacio comprendido entre Anobón, Fernando Po, Corisco, Príncipe y Santo Tomé es lo que llamaron distrito de Biafra. Y como Nigeria no está lejos, cuando quiere una parte de Nigeria hacer secesión y convertirse en Estado, pues adopta el antiguo nombre que llevaba esta región. Desde luego. Históricamente era la región de Biafra. Entonces, el 13 de enero de 1700, antes de llegar ahí, Biafra se distinguió por ser el centro del tráfico de esclavos. Y veremos después que a Holanda, en 1642, Holanda toma el control de Biafra e instala su capital en Corisco. Y crea lo que llama la Compañía de las Indias, convirtiéndose en la base del tráfico negrero hacia América. Corisco fue una isla muy importante para el tráfico de negros y no lo sabemos. Portugal volvió a recuperar el dominio de Biafra y continuó con el tráfico de esclavos. El 13 de enero de 1750 se firmó el Tratado de Madrid, determinando los límites de los estados pertenecientes a la colonia de España y Portugal en Asia y América. El 17 de febrero de 1761, el Tratado del Pardo suspendió el de Madrid y con eso la demarcación de las fronteras entre la colonia de España y Portugal, y España por ese tratado declara la guerra a Portugal. En 1763, el Tratado de París pone fin... Doctor, cuando España le declara la guerra a Portugal, ¿por qué motivo? ¿Porque la resolución no le cayó a favor? Desde luego. Ya hablamos aquí del testamento de Adán. Se disputaban el mundo. Portugal decía tener más derechos que España, y España era más potencia que Portugal. Y para apoderarse de la colonia de Portugal y de Portugal misma, España declaró la guerra a Portugal. Pero veremos que Inglaterra y otras potencias europeas, porque España era muy fuerte entonces, apoyarían a Portugal, y veremos el siguiente tratado que se firma para que Portugal y España estuvieran en paz. Hay que conocer esta cosa porque tiene mucha relación con nosotros. En 1763, el Tratado de París pone fin a la guerra. España tuvo que ceder a Portugal, aliada británica, la colonia de Sacramento, actual Uruguay. La isla de Santa Catalina, a cambio, recibió la isla de Anobón, Corisco y Fernando Po. España inició el primer establecimiento en 1779 en la Bahía de Concepción, en Fernando Po. La celebración del Congreso de Viena de 1815 trajo como consecuencia la abolición de la esclavitud, llevando a las potencias europeas a cambiar respecto a los territorios africanos que se convirtieron en lugares con un gran potencial económico, riqueza natural, materias primas y estratégico. El nuevo interés de los países occidentales por alcanzar posesiones en la zona del Golfo de Guinea hizo que en 1827 los británicos desembarcaron en Fernando Po, fundando la misión de Clarence City. Así se llamaba Malabo antes. Pero aquí hay un libro muy importante
que escribe el padre Amador del Molino. ¿Por qué se crea Clarence City? No es solo porque España abandonó la isla, sino por las necesidades de la revolución industrial. Hay que leer ese libro que escribe el claretiano Amador del Molino, La fundación de Clarence. Explica que los ingleses, cuando va a iniciarse la revolución industrial, ya ha habido abolición de la esclavitud, ¿qué necesitaban? Necesitaban aceite de palma. ¿Por qué? Porque todavía no existía petróleo. Entonces, para mover la máquina de la revolución industrial, este es mi trabajo con la Universidad de Nantes, mi trabajo de máster, la isla se convirtió en la isla más importante del mundo porque hay dos regiones en el mundo. La región de Asia, donde está Indonesia, y nuestra zona aquí. Por eso, cuando recorren la isla, ven que hay muchas plantaciones de palmeras que dan aceite. Este aceite era el que venían a buscar, es el que servía para la industria del jabón y para hacer funcionar las máquinas antes del petróleo. Entonces la isla de Malabo, la isla de Bioko, ya tenía un papel importante en el siglo XIX como motor de la revolución industrial. Entonces, por eso se establecen aquí los ingleses, y en el libro de Amador de Molino, con documentos claros, dicen por qué se establecen los ingleses. Hasta los ingleses solicitaron que España les vendiera la isla, y España estuvo a punto de venderla. Solo fueron los diputados los que pararon a España, y así no se pudo vender. ¿A qué isla nos referimos? La isla en la que estamos. La isla en la que estamos, Clarence City. El nombre de Clarence. Clarence City era el antiguo nombre de Malabo. Sí. Clarence City, Clarence, vemos que en 1843, cuando llega Lerena, se convierte en Santa Isabel, y después en Malabo, cuando ya somos independientes. Ahora bien, a raíz del interés británico, porque Inglaterra pidió a España que les vendiera la isla, porque ellos sabían el potencial que tenía la isla, pero fueron los diputados españoles los que pararon esta venta que ya había sido publicada por el gobierno español. Así, la isla siguió siendo española y empieza un periodo en 1843-1845, donde empiezan una serie de expediciones españolas para que España empiece a explotar sus islas y el territorio continental. Y aquí hay un dato muy importante para los guineanos, es el año 1841. ¿Qué ocurre en el año 1841? Francia pide a España que le permita instalarse provisionalmente en la zona de actual Libreville. Francia dice que para luchar contra la trata de esclavos que había sido abolida, quería crear una base naval provisional. Como esos territorios eran españoles, pues España en 1841 cedió provisionalmente a Francia donde se encuentra ahora Libreville. ¿Qué significa esto? Significa que si España tenía soberanía sobre Libreville, por consiguiente tenía soberanía sobre Mbaña. Esto es lo que no conocen la historia de África deben saber, que toda esa zona pertenecía a España. Y por eso veremos que en 1843, el 15 de marzo de 1843, se firma el tratado entre el rey Boncoro I de Corisco y Juan José Lerena Ibari, el representante de la reina de España. Ese tratado es el que da hasta ahora la soberanía de la República de Guinea Ecuatorial sobre Corisco y sus dependencias. En derecho se dice que el accesorio sigue siempre la suerte del principal. Y en derecho internacional del mar, las aguas territoriales de Corisco, territorio español y ahora de Guinea Ecuatorial, es donde se encuentra las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga. Por consiguiente, tenemos nosotros los títulos, porque la declaración no es un título. Veremos que al día siguiente, 16 de marzo de 1843, hubo una declaración. Es bueno conocer esos datos para saber de dónde viene Guinea Ecuatorial. Y ahora, después de 1843, hay una segunda expedición. España empieza a confirmar su presencia de Manterola, que vuelve a ratificar el tratado de 1843, porque ya gobierna Boncoro II. Boncoro II
vuelve a ratificar el Tratado de 15 de marzo de 1843 que ratifica la soberanía de España sobre Corisco y sus dependencias. Y sabrán que desde Corisco hasta la costa gabonesa son 12 millas marinas. Y la división en derecho del mar a Gabón le corresponde, si son 12, 6 millas, 6. y Guinea Ecuatorial 6 6 millas. Pero en las 6 millas de Corisco es donde se encuentran las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga. Por consiguiente, con nuestros hermanos gaboneses no hay debate. Jurídicamente, históricamente, tenemos nosotros la soberanía. Aquí ahora acabamos de entender la justificación de la pertenencia de Mbañé a Guinea Ecuatorial. Por eso hay que conocer la historia luego, sí. del derecho de la institución. Y cuando buscamos a gente exógena que no conoce la historia de Guinea para defendernos, a veces puede ser un problema serio. Vamos a continuar. En 1858 es cuando España designa al primer gobernador español para los territorios del Golfo de Guinea. Es el gobernador Carlos Chacón. Y el 13 de diciembre de 1858 se otorgó el primer estatuto orgánico de la colonia, lo que se puede entender por primera constitución de Guinea, entre comillas. Es lo que llaman estatuto. Al igual que hay estatuto de Andalucía, se otorgó un estatuto a los territorios españoles del Golfo de Guinea en 1858, y en el derecho constitucional ecuatoguineano, los que dan clase de derecho constitucional deben empezar aquí, señalando lo que es actualmente Guinea Ecuatorial, viene a configurarse con el Estatuto Orgánico de 1858. Entre 1875 y 1876, Manuel Iradier empieza a explorar la región del Muni. Y hay que saber que había un problema aquí. Cuando las potencias europeas llegan a África, empiezan a tener conflicto entre ellas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se va a convocar lo que llaman la Conferencia de Berlín. Pero hay países que ya estaban instalados. Por ejemplo, ya estaba el tratado entre Rey Boncoro y Lerena en nombre de España. El acta final de la Conferencia de Berlín reconoce lo que llaman los tratados de protectorado. Y Francia es parte del acta final de la Conferencia de Berlín. Por consiguiente, Francia reconoce que el tratado firmado el 15 de marzo de 1843 entre Juan José Lerena y Bari, en representación de la reina de España de entonces, y el rey Boncoro de Corisco, son los textos que dan la soberanía a España sobre esta isla, y por sucesión de estados, cuando llegamos al 12 de octubre de 1968, estas islas pasan automáticamente a la República de Guinea Ecuatorial. Y cuando Gabón invade Mbañe, demuestra que nosotros tenemos la soberanía porque nadie invade lo que es suyo. Continuando, 1858, vemos que el acta de la Conferencia de Berlín ya reconoce los límites de Guinea. ¿Qué hay que decir aquí en la Conferencia de Berlín? Cuando España acude a la Conferencia de Berlín, se acuerda del Testamento de Adán. El Testamento de Adán reconocía a España 800.000 kilómetros cuadrados. Guinea Ecuatorial tenía en esta época 800.000 kilómetros cuadrados. Pero por la desidia y responsabilidad de los españoles, las demás colonias fueron invadiendo territorio, Inglaterra por ahí, Alemania por allá, Francia por allá, y cuando se llega a la Conferencia de Berlín, España reclama los 800.000 kilómetros cuadrados, pero España sale de la Conferencia de Berlín solo con 300.000 kilómetros cuadrados. Es lo que se reconoce en el acta final de la Conferencia de Berlín. Pero Francia vuelve a sus maniobras y empieza hacia 1896 una primera negociación sobre fronteras entre España y Francia. No hay acuerdo, y en las actas que se pueden encontrar en los debates, España le dio un ultimátum a Francia y dice que la línea roja es Corisco.
Corisco no se negocia. Y si no se negocia Corisco, no se puede negociar la dependencia de Corisco. Sí. Por consiguiente, Mbaña, Cocotero y Ya. Siconga, que son dependencia de Corisco, hasta está demostrado que ahí donde iban a pasear o pasar sus vacaciones los reyes de Corisco. Esos documentos históricos existen en los debates, en las negociaciones de 1896 a 1898, España puso esa línea y Francia la respetó. Pero 2 años después, en junio de 1900, empiezan otras negociaciones que llegan al Acuerdo de París, del 27 de junio de 1900, donde ocurre la gran catástrofe. Se le droga a representantes de España y de los 300.000 kilómetros cuadrados que Vuelven a tenía España, arrestar. quedan 27.000. Por eso tenemos en la parte continental los 27.000 kilómetros cuadrados que tenemos ahora, de 800.000 kilómetros cuadrados a 300.000 que se reconoce a España en la conferencia de Berlín, a los 27.000 cuando el representante español firma el Tratado de París. Doctor, el representante de España fue drogado. Eso es oficial. Claro que es oficial y se suicidó. España no aparece en muchos libros, pero está ahí. Se suicidó cuando volvía en barco a España y leyó el tratado cuando ya no tenía los efectos de la droga, pues se suicidó. ¿Qué iba a explicar? De 300.000 kilómetros cuadrados a 27.000, ahí está mucha desgracia que tenemos los contratos que podemos estar firmando hasta hoy. Pues es menester que antes de firmar cualquier documento debes leerlo. Pero Doctor, si está borracho, ¿cómo lo lees? Eso mismo, no solamente borracho, drogado además. doctor, Sí. claro está que es pertinente que todo el ecuatoguineano debe conocer esta historia. Esto es muy importante, la evolución de la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Pero ahora mi pregunta es, ya hemos escuchado la parte de la historia de Guinea Ecuatorial. No hemos acabado todavía. Yo lo sé, Sí. pues en parte sí. Ahora quisiera saber, en este tiempo, ¿podemos hablar de la Administración de Justicia? ¿Cómo estaba? Estamos llegando a la administración de justicia. Primero tenemos que llegar a acabar con la definición de Guinea Ecuatorial. Aquí hemos hablado del Estatuto de 1858, porque en el Estatuto es donde aparece la administración de justicia, y después hay un Estatuto de 1904, que estudiaremos ahora. De 1904 es el periodo del indigenato que hablamos la última vez. Sí. Del periodo del indigenato pasamos a la provincia en 1956, después pasamos a la autonomía y pasamos a la independencia. Ahora podemos hablar de la evolución misma de la administración de justicia. Vamos a empezar hablando de la administración de justicia del periodo indigenato que ya vimos. ¿Y qué dijimos en ese periodo? Se entiende por el periodo indigenato el comprendido desde el año 1900 hasta el año 1959, cuando nos convertimos en provincia. En lo que a la administración de justicia se refiere, en esta época, se ha de citar en primer lugar el Real Decreto de 11 de julio de 1904. Esto es lo que usted preguntaba. Hay un Real Decreto de 11 de julio de 1904 sobre el Estatuto Orgánico de la Provincia de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Es la segunda constitución de Guinea. El primer Estatuto Orgánico de 1858 y el segundo es de 1904. ¿Y qué decía? Después de ese estatuto, hubo un Real Decreto del 15 de enero de 1909, cuando se publica el estatuto en el boletín oficial, y vamos a leer en la organización judicial que aparece en el artículo 23, ¿qué dice? La justicia se administrará en nombre del rey con arreglo a la organización y disposiciones especiales que al efecto rijan, y las leyes y preceptos que sean aplicables a cada caso. Para ello, existirá un juzgado de primera instancia en Santa Isabel y el número de jueces municipales que considere necesario. Los subgobernadores y el delegado de gobierno en Anobón administrarán justicia en sus respectivos territorios. La audiencia de Las Palmas entenderá en las apelaciones, en los casos y en la forma que determinen las disposiciones vigentes. Todo lo que dice
el Estatuto Orgánico de 1904. Ahí es donde empieza la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial, en la que dice que habrá un solo juez de primera instancia en Santa Isabel para todo el territorio, habrá jueces municipales, y donde no haya suficientes jueces, los delegados, los gobernadores y los jefes militares eran los jueces. Así empieza la historia de la Administración de Justicia de nuestro país. La audiencia estaba en Las Palmas, pero como saben, si conocen la historia, en 1858 era todavía Cuba donde se encontraba la audiencia que cubría la provincia o los territorios españoles del Golfo de Guinea. Entonces, Lo que da a entender, doctor, que cuando, digamos, llegábamos a primera instancia, yo no estaba convencida de la resolución dictada ahí. Para recurrir a la audiencia tenía que trasladarse a Cuba. a Cuba, sí. Wow. Esto era para Y los si no blancos. tenía... solo para los blancos. Sí, era para los blancos. Porque los negros todavía estaban Veremos. en el periodo indigenato, ¿verdad? Veremos después. De ahí la palabra salvaje. De ahí la palabra salvaje. Entonces, pero después se cambió. Después se cambió porque como La Habana estaba muy lejos, Sí. se dijo que era Las Palmas. Y si van, cuando fui presidente de la Corte, yo visité la audiencia de Las Palmas y hay un buen archivo judicial ahí que se debía recuperar. Porque todas las apelaciones que se hacían en esta época siguen ahí en los archivos de la audiencia de Las Palmas. Entonces, ¿cuál era la organización judicial o la pirámide judicial? Había jueces de distrito en Fernando Po, Bata, El Obey y Anobón. Era el artículo 1 del Real Decreto. Los subgobernadores y el delegado de gobierno en Anobón eran jueces. Contra sus resoluciones se podía apelar ante el juez de primera instancia de Malabo, después en la audiencia de Las Palmas y después ante el Tribunal Supremo de Madrid. Esta, como hemos dicho, era la organización judicial para los europeos. Aquí todavía se aplicaba, como eran europeos, se aplicaba el derecho español, y así lo decía el artículo 27 del Real Decreto antes invocado, que establecía: regirán en los territorios del Golfo de Guinea los derechos reconocidos a los españoles por la Constitución de la monarquía, regulándose su ejercicio con arreglo a ese decreto y las disposiciones complementarias que se dicten para acomodar sus preceptos, como los de los códigos generales, al estado de dichos territorios. Esta es la organización judicial reservada a los blancos. Ahora vamos a los negros africanos y a los indígenas. ¿Cuál era su organización judicial en la época? Hay una conferencia que Juan María Bonelli Rubio, gobernador de los territorios, pronunció el 16 de noviembre de 1946 en el Instituto de Estudios Políticos Internacionales y Coloniales de Madrid. Cuando se lee esta ponencia y se lee la Ley Orgánica de Poder Judicial de Guinea, vemos que en sus disposiciones sigue en pleno indigenato, a pesar de ser una ley de 2009. Vamos a ver qué dice Bonelli, el gobernador. ¿Qué dice? Ya empezamos a fijar conceptos de acuerdo con el plan que dije al principio que pensaba seguir. Ya hemos expresado claramente que el indígena no es nuestro igual, que tiene derecho y le debemos protección y amparo. Y ahora surge la pregunta: ¿responde nuestra legislación y nuestra actuación en la colonia a estos principios que debemos fijar? Vamos a ver que sí. Vamos a ver que nuestra legislación es eco fiel de la buena doctrina, y vamos a ver el reflejo práctico de aquella teoría en aquello que por sí mismo es específicamente jurídico, esto es, en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Estamos en 1946, cuando Bonelli nos dice cómo eran los tribunales. Dice, pues bien, el indígena de nuestros territorios está sometido, ni está sometido a nuestro Código Civil, ni al penal,
ni a la jurisdicción de nuestros tribunales. Entonces, ¿a qué estaba sometido el indígena? Es lo que vamos a la costumbre salvaje. Vamos a ver ahora. Existe una organización completa de justicia indígena compuesta por los tribunales de demarcación, tribunal de distrito y tribunal superior indígena, cuya equivalencia pudiéramos encontrarla en el juzgado de primera instancia, audiencia territorial y tribunal supremo. En esos territorios se juzga con arreglo a la costumbre indígena en cuanto no se oponga a la moral cristiana, y se procura en las sentencias ir aplicando discreta y paulatinamente los conceptos jurídicos de nuestra sociedad. Esto los estudiantes, los profesionales de derecho, los universitarios deben saberlo. El gobernador os está diciendo aquí en 1946 que el indígena no es igual al español. Por consiguiente, no se le aplica la misma legislación ni está sujeto a los tribunales. Es lo que estamos viendo ahora, que la gente dice que se aplicaba derecho español. ¿Qué derecho español se aplicaba a los indígenas? Estamos viendo aquí ahora que no era así. Entonces, pasamos del periodo indígena y seguimos con el periodo siguiente. Hemos visto que con el Estatuto de 1904 se crea la primera administración de justicia de Guinea. Y hemos visto también en el programa pasado que en 1938 se dicta el decreto por el que se regula la justicia indígena, y en 1939 la justicia europea en los territorios españoles del Golfo de Guinea. Y en 1946 el gobernador de la época, Bonelli Rubio, dicta esta famosa conferencia en Madrid, donde explica cuál era la organización judicial en la colonia, donde dice que el indígena no es nuestro igual. Al no ser nuestro igual, ni se le puede aplicar nuestra ley, ni se le puede aplicar nuestra misma organización judicial. De ahí, cuando empiezan los movimientos, pasamos por cuestión de tiempo al periodo siguiente, que es el periodo de la asimilación o el periodo de la provincia, cuando por presión de la ONU y de los nacionalistas ecuatoguineanos, España empieza a hacer maniobras y dice que ya no somos indígenas, ya somos provincia de España, pero vamos a ver una provincia particular. El 29 de agosto de 1956 se sanciona un decreto de provincialización que convierte los territorios españoles del Golfo de Guinea en provincia española. Ese decreto se completa el 30 de julio de 1959 con la Ley 46/59 del 30 de julio sobre organización y régimen jurídico de la provincia de Fernando Po y Río Muni, o Ley de provincialización que hace iguales, entre comillas, a españoles y guineanos. El año siguiente, en 1960, quedó sin vigor la legislación que distinguía entre guineanos emancipados y no emancipados. Oficialmente, fue en 1960 cuando desaparece el periodo del indigenato. En lo que se refiere a la organización judicial, y habida cuenta de la nueva igualdad entre españoles y guineanos, se confía a la administración de justicia con exclusividad a órganos judiciales con independencia absoluta de los gubernativos, y la reorganización judicial se adapta a la general española. Es el artículo 5 de la ley de 1959. Esta organización judicial sería confirmada por la ley 191 de 20 de diciembre de 1963 de bases del régimen autónomo de Guinea Ecuatorial. Entonces, nuestro nombre Guinea Ecuatorial aparece en esta fecha. La ley 191 de 20 de diciembre de 1963 de bases del régimen autónomo. Entonces, es en 1963 cuando Guinea se le añade Guinea Ecuatorial, y veremos que el 12 de octubre de 1968 se convierte en República de Guinea Ecuatorial. Cuando hablo con los jóvenes juristas, yo tengo que hacer esto porque conozco la historia de los países francófonos y de Senegal, y no es normal que yo no conozca la historia de mi país. Desde luego. Este es un módulo del máster que impartimos en lo que llaman, entre comillas, Universidad de Banapá. Los Rubén, los tal, han estudiado todo esto, y nos ha parecido interesante que la gente conozca Desde luego. lo que es la evolución de la administración de justicia. Entonces, Doctor, sí. amén del Internet,
¿Hay un lugar donde pueda conseguir estos manuales? Porque No, es pertinente en que... la UNGE no hay. Por eso le hago esta pregunta para que no solo a mí, que No, estoy aquí con tiene usted, razón. que la gente que nos escucha allá, sea letrados, gente que quieran tener conocimiento de lo que es la historia de Guinea Ecuatorial, sepan dónde puedan dirigirse. Si no pueden irse a internet para adquirir estos manuales, si puede llegar a ciertos lugares y conseguirlo en físico. El Colegio de Abogados Sí. debería tenerlo, porque tiene una biblioteca, el Poder Judicial. ¿Debería tenerlo o lo tiene? Esos documentos forman parte de la biblioteca de nuestra escuela. Tenemos la colección de boletines oficiales de 1843 hasta hoy. Esta es una colección que pertenece a una escuela superior universitaria privada. De Banapá. De Banapá, sí. Sí. Entonces, todos los que pasan por ahí estudian esto porque tienen que dominar la legislación del país. Nosotros, lo que le ponemos, puede hacer investigación en el Boletín Oficial de España, en la red, también puede encontrar mucha de esa legislación, o buscar a los viejos administrativos que tienen las leyes coloniales. En las leyes coloniales encuentra todo esto. Pero es normal que en la UNGE se imparta. Hay un libro que he escrito yo sobre el sistema jurídico y judicial en 2008, que es el que estoy siguiendo aquí, que retrasa la historia de la administración y del derecho de Guinea. Porque para comprender por qué tenemos problemas ahora en la administración de justicia, lo vamos a ver ahora, hay que conocer esa historia. Y también puedes decirnos el título de este manual para quienes quieran buscarlo, ya sea en la red que en las bibliotecas de aquí. Yo hice una donación a la UNGE hace años, es de color verde, se llama Sistema Jurídico y Judicial de Guinea Ecuatorial. Sistema Jurídico y Judicial. Del Código Lerena a la Guinea Mejor. Encontrará, y ahora estoy para hacer la segunda edición, porque he vuelto a tener más información, entonces hay que enriquecerlo. Está en la UNGE, en la biblioteca de la UNGE, porque regalamos unos ejemplares hace años. 33309-2260, la radio de la Nacional. Si usted está escuchando, por favor, puede llamar o enviar su SMS al 222-674219. Estamos en el gobierno autónomo. Después de la provincia, llegamos al periodo de autonomía. ¿Qué ocurre en materia de justicia en el gobierno autónomo? La organización judicial anterior sería confirmada por la Ley 191 de 20 de diciembre de 1963 de bases del régimen autónomo de Guinea Ecuatorial, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español con fecha 15 de enero de 1964. Esta ley establece en su base 15ª, 1. La administración de justicia estará exclusivamente a cargo de órganos judiciales que actuarán con independencia absoluta de los gubernativos. Se establecerá un tribunal superior que tendrá la competencia atribuida por las leyes a las audiencias territoriales y al Tribunal Central del Trabajo, con el fin de que sus decisiones tan solo sean impugnables mediante los recursos procedentes ante el Tribunal Supremo de la Nación. No sé si, interpretando ese artículo, ustedes conocen el juego de España. Dicen que somos provincia de España, y muchos guineanos lo siguen diciendo. Pero a nivel de organización judicial, en todas las provincias españolas hay audiencias, y en Guinea hay un tribunal superior. Lo que significa que no somos provincia. No somos provincia española. Así, señora letrada. Y la gente no lo entiende. ¿Cómo siendo provincia con igual de derechos, ellos tienen audiencias y dicen que en Guinea hay un tribunal superior y que aplica la costumbre? Este es el problema que nosotros tenemos con la legislación actual. Sin embargo, para conocer el entonces denominado Servicio de Justicia, no era poder, era Servicio de Justicia, con el que la República de Guinea Ecuatorial accedió a la independencia el 12 de octubre de 1968, tenemos que leer el libro Misión en Guinea, de Mendizábal Allende, que nos describe cuál es la administración de justicia que heredó Guinea. Les voy a citar en las páginas 70 y 71. ¿Qué dice? El cambio de la situación política con el advenimiento de la independencia suponía la incorporación del personal judicial español
a una administración de justicia extranjera por mandato explícito del párrafo tercero de los convenios hispano-guineanos para el periodo transitorio, firmados el mismo día 12 de octubre, donde se incluyó una cláusula suficientemente expresiva y desde luego nada equívoca, en virtud de la cual los funcionarios españoles del orden judicial continuarán desempeñando sus funciones y administrarán justicia en nombre del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, estarán sometidos a su propio estatuto orgánico y se les garantizará su independencia e inamovilidad. No había ni un solo guineano juez, ni fiscal, ni secretario judicial el 12 de octubre de 1968. Por eso dijeron que los españoles continuarían y como veremos que se fueron todos el mismo día, nos quedamos sin administración de justicia. Dice, como más atrás dejé escrito, Enrique Ruiz y Gómez de Bonilla ocupaba el cargo de presidente del Tribunal de Justicia. Desde que quedara vacante en 1966 por el nombramiento para comisario general adjunto de Rafael Galvez Puello, magistrado aragonés, soltero y al parecer del Opus Dei, aficionado a la pesca submarina y enemigo declarado de la independencia, a quien sospecho le hubiera encantado ser un Ian Smith en una renuncia hispánica y declarar como él la independencia de Guinea para los blancos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta del observador, entre comillas, Juan Durán Loriga, era el embajador, presentó hasta conseguir su discreta expulsión disfrazada de licencia reglamentaria el 25 de julio para evitar complicaciones. Este era un racista que se tuvo que eliminar. El tribunal equivalente a una audiencia provincial, escuchen, de la época, con jurisdicción penal solamente, lo completaban para formar sala el juez de primera instancia y el magistrado de trabajo. Así funcionaba la audiencia. El magistrado de trabajo y el juez de primera instancia, más el presidente, son los que constituían el tribunal que teníamos nosotros. Y después dice, el magistrado de trabajo, uno era ya juez, aunque bisoño, Javier Ocálaga Muñoz, que llegó a ser gran magistrado en España, recién casado con Roser Africana de Ceuta, dueños de un perito, ella, él y hasta, vieja película, y Alfredo Roldán, eventual o en comisión soltero por el momento, aunque con el propósito de contraer matrimonio en diciembre con una azafata, a quien había preparado para las oposiciones mi buen amigo Francisco Bueno Anús, letrado del Ministerio de Justicia, como se apresuró a informarme epistolarmente en aquellos días. La instrucción penal quedaba a cargo de los jueces de distrito, ambos del cuerpo de jueces comarcales y municipales. No eran ni jueces de instrucción. El Ministerio Fiscal, que se componía de un jefe de la carrera, abogado fiscal, Juan José Martínez Sato, y de un teniente fiscal municipal, José María Muñiz Gil, completaba un sencillo, original y barato tinglado judicial. Lo dice el mismo español. Voy a repetir lo último. Dice que Constituía el magistrado, el Ministerio Fiscal, que se componía de un jefe de la carrera, abogado fiscal, Juan José Martínez Sato, y de un teniente fiscal municipal, José María Muñiz Gil, completaba un sencillo, original y barato tinglado judicial. Todo lo que heredamos de España como administración de justicia. Un barato... casi nada. Un barato tinglado. Sí, tinglado casi judicial. nada, casi nada. Y lo escribe un Hola, español. Ricardo. Y lo escribe un español. Ahora vamos a continuar. Como secretario universal, ¿sabes lo que es un secretario universal? Sí, sí. Era un El solo secretario de todos los juzgados del sí, país. lo explicaste el sábado Sí. pasado. Como secretario universal, sigue diciendo el magistrado del Tribunal de Juzgados de Primera Instancia y de la Magistratura de Trabajo, actuaba por sustitución Juan Manuel García Rosa, oficial de la Administración de Justicia, un compañero del mismo cuerpo,
José María Díaz Utría servía en el juzgado del distrito de Santa Isabel y José Giraldes Maneiro y Andrés Díaz estaban adscritos al de Bata. Los nombramientos se hacían con carácter indefinido por campaña de 18 meses. ¿Sabes lo que son las campañas de 18 meses? Trabajaban 18 meses aquí, se iban de vacaciones. Más 6 de licencia, tenían siempre 6 meses. Doctor, Sí. quisiera saber cuando ¿cómo les llama? Redacta esto, ya llegábamos a la independencia o estábamos a punto de Ya éramos independientes. independientes, o sea, lo que significa que los juzgados, tanto los juzgados que el secretario, seguían funcionando de esta manera Claro. hasta el momento de la independencia. Hasta después de la independencia, hasta abril de 1969, antes de que se fueran los españoles. Este señor era el asesor jurídico que España envió al presidente Macías Sí. para preparar los primeros textos de la República de Guinea Ecuatorial, que tengo. Yo le conocí siendo presidente de la Corte y el señor Mendizábal Allende sigue vivo. Sigue vivo, sí. Sigue Los primeros textos de Guinea Ecuatorial. Hasta tengo una pequeña colección que me entregó donde me explica con detalle. No había administración de justicia. Ese libro lo pueden encontrar en internet. Si va a internet, porque lo publicó en 2018 con ocasión de los 50 años de independencia. Se llama Misión en Guinea. Misión en Guinea, sí. Mendizábal Allende. Tan interesante Sí, estamos que hay que- el tiempo ya está llegando. Hay que leerlo. Sí. Hay que leerlo para que vean por qué. Cuando nosotros solemos decir que es a partir de 3 de agosto. Doctor, un 39, momento. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Usted, por favor, se llama. Ángel, Don Ángel, ¿desde dónde llama? sí, desde mi barrio, Maya. Adelante. Sí. Bueno, yo quería saber cómo he escuchado que Guinea no es una provincia española. Sí. Las provincias españolas tienen una audiencia y Guinea tiene, no lo he escuchado bien. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia entre la audiencia y lo que tiene Guinea en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Está claro? Lo que tiene que saber. Muchísimas gracias, Ángel, por escuchar la radio. Lo que tiene que saber es que Guinea nunca fue provincia ni territorio español. Actualmente hay una sentencia del Tribunal Supremo Español que lo dice claramente. La Sahara y Guinea Ecuatorial nunca fueron parte de España. Y esto lo está demostrando los textos, porque Guinea, de ser parte de España, no tendría su propio boletín oficial. La colonia de Guinea, Guinea durante la autonomía tenía su propio boletín oficial. Guinea tenía sus propias leyes y Guinea tenía unos tribunales con nombres diferentes de lo que ocurría en España. Es una Y provincia, no podía ser, claro. Sí. estamos viendo que hasta tenía un barato tinglado judicial. Sí. Es que España tenía un barato tinglado judicial. ¿Qué provincia española tenía ese Que no, barato? que no. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo. No, ya estamos al Pero final. aquí vamos a parar aquí hoy. Ya continuaremos quizá en otro programa, porque aquí es donde hemos llegado Sí. al 12 de octubre de 1968. Lo que aquí hemos dicho era la organización judicial que hemos heredado de España. La gente tiene que saberlo. Teresa, el término que es barato tinglado. Sí, doctor. Yo creo que Para salir, porque ya no nos queda la tiempo. pregunta de Ángel iba más allá, Sí. porque usted ha explicado aquí, según los manuales que maneja, que no somos territorio español, porque gozamos de una audiencia y tenemos hasta lo que es la Corte Suprema de Justicia, cosa que un territorio español no tiene. Claro. Ahí va la pregunta de Ángel. El principio de igualdad. Ahí va la pregunta de Ángel. Los guineanos de Anobón, los de Mongomo y de Rebola, ¿tienen tribunales diferentes o tienen los mismos? No, es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Principio de unidad jurisdiccional, Sí. ¿no es así? Efectivamente. Entonces, en un país, ¿Cómo va a ser que que Guinea sea provincia de España y nosotros tenemos todo lo nuestro aquí, independientemente? diferente de Barcelona, ¿Ya? diferente de Madrid, No podría diferente de ser, tal. desde luego. ¿Por qué? Porque evitaban extender los mismos derechos a los negros, A los que negros, a los sí, blancos. sí. Este era el problema. Pero desgraciadamente, y hay que agradecer a Mateo por el programa, nosotros no estamos estudiando estas cosas. Para acabar,
esta asignatura se estudia en todas las facultades de Derecho de África. Porque en vez de enseñar Derecho romano, nosotros no somos romanos. Yo he estudiado Derecho romano, es verdad, en Senegal, pero hay que partir de la historia de África para conocer el origen de las instituciones actuales. Para reformar la justicia hay que saber por qué. Si nosotros queremos copiar el barato tinglado judicial anterior, Lo que significa que hay que sensibilizar a la universidad nuestra para que se incluya esta materia. Por eso la Sí. universidad sigue el programa, precisamente. Por eso siguen el programa. Siguen el programa precisamente para adquirir sus conocimientos y las orientaciones que nos traen los invitados. Doctor, ya ha dado casi las últimas palabras. Esperamos que tome carta al asunto. Le damos un minuto para cerrar. le doy las gracias. El tiempo se nos ha ido, pero hay que decir, hemos hecho lo siguiente. Hemos acabado la primera parte de la disertación. Hemos hablado desde 1843, el primer estatuto orgánico, que es de 1858, el de 1904. Hemos hablado del gobernador Bonelli. Hemos acabado en la provincia, en la autonomía, y hemos conocido que el 12 de octubre de 1968 hemos redado un barato tinglado judicial. Muchísimas gracias. Entonces, en el programa siguiente ya hablaremos de lo que ha acontecido con la Administración de Justicia después de de heredar 12 de octubre de este barato 1968. tinglado. Es el, Muchas término, gracias, es el término, doctor. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. Hemos llegado al final del programa de hoy. Ha sido un placer tenerle. Creemos que oportunamente estará aquí para seguir con el tema que hemos iniciado hoy. Teresa, Sí, nos vamos. muchísimas Hasta gracias. El próximo sábado, Hasta el próximo sábado. Porque los oyentes están pendientes de la siguiente fase. Eso llegará de oportunamente. este programa. Doctor. Llegará oportunamente porque tengo que irme a Desde casa. luego, por eso llegará oportunamente. Oportunamente. Señores, así llegamos al final del programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Acuérdense que el programa lo pueden tener en nuestro canal de YouTube y, como no, el link en todas nuestras redes sociales, X, Instagram, WhatsApp, Facebook. Y, como no, en nuestro podcast Spotify pueden tener el programa Reflexiones Jurídicas. Señores, gracias por estar ahí y que tengan un buen fin de semana.